Bienvenido a Betel. Bienvenido a Betel. Eres amado, no estás solo. Hay un lugar para ti. Dios te llama, ven aquí. Estamos siguiendo un tema de la reverencia al Dios del cielo. Qué bueno que Dios nos ha dado el privilegio de ser sus hijos. Hemos aceptado a Cristo y somos parte de un pueblo especial, de la familia de Dios. Pero en el proceso de seguir ese camino que Dios nos ha trazado dentro de la familia de Dios, dentro de la iglesia, dentro del ministerio, dentro del reino de Dios, ese es un caminar que demanda de una vida integral y de un mensaje integral. Lo siento que no concuerdan mucho con la dulzura del mundial, del campeonato mundial de fútbol, pero este tema que en esta mañana traigo en todo este contexto del temor reverente a Dios, me tocó en este domingo hablar sobre la confrontación. Y este tema de la confrontación me es para mí un tema durísimo también, como ser humano, como persona, como ciudadano del reino de Dios. Este pasaje que en esta mañana voy a ver de una manera textual en el mensaje de esta mañana, es un pasaje muy conocido, pero que nos permite a nosotros como hijos de Dios ubicarnos en en el sitio donde nosotros estamos, ubicarnos, yo sé decir, pisemos la tierra, ubiquémonos. Este es un sendero que Dios nos puso en nuestra vida y con gran alegría, porque somos un pueblo de Dios, somos sus hijos, estamos en el camino. Pero Dios me mandó a predicar a mí un mensaje integral. Y no solo a mí, sino a todos los que predicamos la palabra de Dios, a todos sus hijos. El mensaje integral, aunque no nos suene bonito algunas cosas y no querramos pasarlo ni vivir. Pero ese es el mensaje de Dios. La iglesia Betel tiene 75 años, acabamos de cumplir, ¿verdad? Y este pueblo ha visto en el andar, en el caminar, cosas extraordinarias. Bendiciones que Dios ha mandado extras. Han pasado siervos de Dios y hay una gran expectativa en el futuro, ¿no es cierto? Para el futuro hay una expectativa, pero esa expectativa, en ese caminar, necesitamos justamente el temor reverente a ese Dios. Una cosa que el Señor, Dios de Israel, Dios del universo, trató en la historia es el asunto del rey David. Dijimos la vez pasada, ¿no? Que el primer rey que había en Israel era Saúl. Pero Saúl, después de haberlo querido tanto a David, se volvió enemigo de Saúl. ¿Y cuántas veces estuvo Saúl en las manos y en la mira de David, que podía vengarse, que podía matarlo, pero nunca lo hizo David? Y temeroso de él, continuó con la vida. Como que
David era un rey que tenía mucha sabiduría, mucha capacidad, también tenía mucha habilidad. Era carismático ese rey, David. Pero un día cometió un pecado tremendo. Y ya lo sabemos, ¿verdad? En segunda de Samuel, capítulo 12, anteriormente en el capítulo 11, está narrando este pasaje. Pero hoy vamos a continuar en el capítulo 12. David, desde su palacio, mira a una mujer bella, maravillosa. Le mira desde lo alto, le mira bañándose. Y entra en una lujuria tal que comete el pecado y la historia es terrible. Y no solamente que comete ese pecado del adulterio, sino que manda a matar al esposo de Betsabé. Y como él era rey, quería tapar ese pecado, pero no pudo tapar ese pecado. Y Dios le manda un profeta a David y se llama Natán. Entonces, voy a leer en este mensaje, en 2 de Samuel, capítulo 12, versículo 1 hasta el 13, nada más. ¿Cuántos trajeron la Biblia? Amén, qué bueno. Ruego en el amor del Señor que me puedan acompañar, que puedan permanecer en la sala todo el tiempo y que puedan abrir sus Biblias y que puedan asimilar la palabra. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jehová envió a Natán a David. Y viniendo a él le dijo, había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y le tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que la tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová que el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová,
He aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual ya será con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Amén. Señor, en esta mañana clamamos de tu presencia, clamamos de tu intervención en esta palabra. Dice tu misma palabra que es cortante como espada de doble filo, y cada palabra tuya tiene una enseñanza para nosotros. Por favor, que tu presencia, oh Espíritu Santo, dulce consolador, en esta mañana puedas traernos una palabra que sea de ti para cada uno de nosotros y que podamos asimilar y al final podamos entender el mensaje que tú nos traes a través de esta palabra. Otra vez y otra vez, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Bien, hermanos amados, aquí tenemos un pasaje muy fuerte, pero muy claro. Dios provee a un profeta Natán para enfrentarle a un rey. Y ustedes saben que enfrentar a un rey en esos tiempos era muerte si es que no le caía bien al rey, pues no. Definitivamente podía morir. Pero en estos tiempos había un profeta Natán que viene a él y le cuenta una parábola. Y Jesús utilizó parábolas, ¿no es cierto?, en el Nuevo Testamento. Pero la parábola es utilizada siempre como un ejemplo para dar un mensaje claro, para que se pueda comprender con un ejemplo más práctico. Y aquí narra algo muy lindo. Quiero leer la primera parte en la versión nueva traducción de viviente, ¿no? Dice, por lo tanto, el Señor envió al profeta Natán para que le contara a David la siguiente historia. Habían dos hombres en cierta ciudad. Uno era rico y el otro pobre. El hombre rico poseía muchas ovejas y ganado en cantidad. El pobre no tenía nada, solo una pequeña oveja que había comprado. Él crió esa ovejita, la cual creció juntos con sus hijos. La ovejita comía del mismo plato del dueño y bebía de su vaso, y él la acunaba como a una hija. Cierto día llegó una visita a la casa del hombre rico, pero en lugar de matar un animal de su propio rebaño y de su propia manada, tomó la ovejita del hombre pobre, lo mató y le preparó para su invitado. Entonces David se puso furioso, tan cierto como que el Señor vive, juró: cualquier hombre que haga semejante cosa merece la muerte. Debe reparar el daño dándole al hombre pobre 4 ovejas por la que le robó y por no haber tenido compasión. Entonces Natán le dijo a David: tú eres ese hombre. El Señor, Dios de Israel, dice: yo te ungí como rey y te libré del poder de Saúl, te di la casa de tu amo, sus esposas y los reinos de Israel y Judá. Y si eso no hubiera sido suficiente, te habría dado mucho más. ¿Por qué entonces desperdiciaste la palabra del Señor e hiciste este acto tan horrible? Pues mataste a Urías el hitita con la espada de los amonitas y le robaste a su esposa
de ahora en adelante tu familia vivirá por la espada, porque me has despreciado al tomar la esposa de Urías para que sea tu mujer. Esto dice el Señor. Por lo que has hecho, haré que tu propia familia se rebele en tu contra. Ante tus propios ojos daré tus mujeres a otro hombre, y él se acostará con ella a la vista de todos. Tú lo hiciste en secreto, pero yo haré que esto suceda abiertamente a la vista de todo Israel. Entonces confesó Natán: he pecado contra el Señor. Ya le cogieron un poco más, ¿verdad? Qué fuerte es esta historia. Pero realmente este pasaje de Natán lo que quiso es confrontarle a David, el rey. Y le confrontó de tal manera que era tan clarísimo y le dijo lo que había hecho de una manera muy especial. En primer lugar, yo quiero mirar qué es la confrontación entonces. La confrontación, en primer lugar, es el método que Dios utiliza para sacarnos de una situación conflictiva espiritual. Es el método de Dios que utiliza para sacarnos de una ceguera espiritual, de lo que no podemos ver. De pronto el corazón se ha dañado, se ha endurecido y ya no nos hace mella, no nos impacta el pecado y nos conformamos. Los seres humanos somos así. Pero David, en esta situación, también se sintió, como era rey, abusando de su poder, quería hacer lo que quería, lo que quiso e hizo, pero no estaba siendo bien a los ojos de Dios ni a los ojos del pueblo. Entonces Natán, el profeta Natán, le dice una parábola para hacerle entender a David. Y le dice una parábola como media tierna, ¿no? O primero, una ovejita indefensa, cuidada y querida. Y viene alguien a visitarlo y alguien aprovecha de ese pobre hombre, le quita la ovejita y hace aparecer como que era de él. Pero también el profeta Natán demuestra no solamente una valentía al decir esto a David. ¿Por qué valentía? Valentía porque al decir esto al rey estaba corriéndose riesgo de morir. Gracias a Dios no pasó eso. Y gracias a Dios vamos a ver el desenlace, que porque el rey David asimiló después, se salvó. David era valiente porque le dijo: ese hombre cruel que se robó la ovejita del más pobre, que abusó de su poder, ese es tú. Ese eres tú, le señaló claramente. Pero no solamente fue valiente, también fue sabio, muy sabio. Él dice: con amor no le ataca al rey,
le dice lo que está pasando, le cuenta la parábola y le hace al mismo David, le hace sentenciar. El mismo David dice, ¿a cuál es ese hombre? Se llena de coraje. ¿Cuál es ese hombre? Merece, no merece la vida. Merece, por esa ovejita que se robó, tiene que darle 4 más. Y estaba enojado David antes. Y después que le dice David, ese eres tú. Y ahí este rey acepta y como consecuencia de escuchar esa sentencia, esa acusación directa, el rey David después dice, he pecado. Acepta. Ese señalamiento del profeta Natán, David reacciona y dice, es mi culpa. He pecado contra Dios. He pecado contra Jehová. Así que el profeta Natán utiliza de valor para confrontar, pero también es sabio, utiliza el amor, utiliza una parábola suave para indicar, no le culpa, y con mucha sabiduría le lleva a aceptar que David es un hombre que ha pecado gravemente contra Dios y lo hace reflexionar. Hoy en día, hermanos queridos, es la misma situación. Cuando alguien o cuando estamos o cuando están confrontados ante un problema, ante un pecado del alma, de la vida, se suele justificar. Se justifica. Dicen, no, pero es un pecado chiquito. Esto que me está pasando a mí, no me pasa solo a mí. Miren, miramos al costado, al frente y alrededor, y resulta que no soy solo yo el que estoy con conflictos, sino que otros también tienen pecado. Y entonces viene a la mente del ser humano, dice, no, mi pecado es más chiquito que el otro es peor todavía. No es mucho. Entonces me comparo. Y digo, bueno, no soy el único. Todo mundo hace. Y entonces, como en vez de aceptar una confrontación de alguien, más bien nos enojamos, no aceptamos, no reconocemos y justificamos. Y esa es la actitud que nunca dejaría caminar ni a la nación de Israel, ni tampoco poder vivir en paz en la familia. Así que hoy también, hermanos queridos, en nuestra iglesia, en nuestro mundo, necesitamos algunos natanes, profetas, que enfrenten con verdad. San Juan nos dice que la verdad nos hará libres. Natán, a pesar de correr el riesgo de odio, de muerte y de todos los problemas, se enfrentó al rey David y le señaló a través de una parábola. Hoy nosotros necesitamos de hombres sabios y valientes y mujeres sabias y valientes
que tengan la bondad de acercarse a alguien de nuestra familia y nos digan, pero no está bien lo que estás haciendo. Pero el pecado es pecado, chiquito o grande, es pecado que destruye, que aniquila. Es tremendamente dañino, tremendamente ofensivo y agresivo. Pero también, qué bueno es Dios, que aquí también hay personas como Natán, que son temerosos de Dios, que sí pueden ser sabios, que sí pueden tener la palabra, la sabiduría, y sí pueden enfrentar. Porque el pueblo de Dios necesita direccionamiento. ¿Sí o no? Necesita un camino que sea un camino firme, real, contundente, basado en la palabra de Dios, porque somos ciudadanos de un reino eterno de Dios. Pero también le profetiza. Natán, estoy en varios temas en mi mente. Pero también Natán le profetiza a David y le dice unas 3 sentencias lo que le puede pasar. Pero antes de profetizarle y decir lo que le va a pasar a David, también este Natán se enfoca en la restauración y en la rendición de cuentas. Miren cuando dice, vas a tener consecuencias, le dice a David. Claro, el Señor perdona. El Señor utiliza de misericordia y de su gracia y nos perdona. El Señor no es malo, es bueno y nos perdona, nos restaura. Si confesamos nuestros pecados, dice la palabra, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Pero las consecuencias quedan intactas. ¿Alguien embarazó a un hijo, a una persona y tuvo un hijo? Entonces, y no se casa, entonces tiene que pasar toda la vida, tiene que pasar una pensión, tiene que afrontar. Y no puede borrar. Dios sí perdona si viene a Cristo y cambia su vida. Pero tiene que pasar la pensión toda la vida. Si no lo hace, tiene que ir preso. Y Dios no se va a poner en la puerta de la cárcel para no dejar pasar a ese preso, porque la ley le puede meter preso. Las consecuencias están. Aunque Dios le perdona y no le acusará más, no le dirá nada más. Le da otro chance. Así que le aclara muy bien el profeta Natán a David. Ahora bien, le dice, le confronta para que lleve sus consecuencias. Entonces, le confronta a asumir las consecuencias. El del versículo 10 al 14 dice, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto
me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías, Eteo, para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti y de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. ¿Qué le dice David? Le dice, esto te va a pasar. ¿Por cuánto hiciste todo esto? Ahora la espada no se apartará jamás de tu casa. Hermanos, se cumplió. ¿Saben por qué se cumplió? Ustedes leen toda la historia y la familia de David se desangró toda la historia en conflictos de la familia. Amón, su hijo, el hijo de David, viola a su hermana Tamar. En venganza de su hermano Absalón, le mata a Amón, el que le violó. Luego, Absalón es asesinado por manos de Joab, capitán del ejército del mismo rey David. Más adelante se levanta Adonías, termina siendo ejecutado por orden de Salomón, el hijo de David, porque pensó que Adonías quería quitarle el trono. Miren esa cadena familiar. Ahora bien, a veces esto es duro decirlo. Y en realidad, cuando hay un pecado no confrontado y vivido y practicado sin saña y alevosía, como decimos, hay consecuencias, no solamente en mí, sino en mi generación. Y algunos, ni a mí no me gusta escuchar que mi pecado va a afectar por generaciones. Me paran los pelos, me iniriza el cuerpo, porque no solamente la consecuencia la pago yo, si no lo corto rápido, si no vengo a Dios y me abrazo de su gracia y confieso mis pecados y soy confrontado y cambio de vida, es que mi propia generación va a seguir siendo afectada por mi pecado, por mi actitud. Y es en realidad, ¿por qué pasa esto? Porque si mis hijos ven una conducta no apropiada, no ven un ejemplo bueno, ven que soy traicionero y mentiroso, ven pecados que no manifiestan un respeto, una reverencia al Dios que yo sigo, y ven que soy religioso, pero no práctico cristiano, seguidor de Cristo. Entonces, si ellos ven en casa mi conducta, ¿qué puedo esperar que aprendan mis hijos? Y si mis hijos tampoco pueden vivir bien y también dan mal ejemplo a mis nietos, ¿qué pueden aprender de bueno? ¿Y cómo van a mejorar? Se va en cadena, no por una maldición y sentencia, sino por una actitud mía que no corto y no soy confrontado y cambio de vida delante de un Dios del cielo, delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Hay consecuencias familiares. No hay vueltas que dar. Hay consecuencias. Y esas la vivió el rey David.
Hermanos amados, estamos llamados entonces a recordar lo que la palabra dice. Bueno, nosotros podemos buscar justificación y entonces, ¿dónde está la gracia de Dios? ¿Dónde está el perdón de Dios? ¿Y el Señor? Entonces, ¿para qué? Y algunos buscamos salidas y buscan alternativas. Y algunos huyen, dicen, no, no, esto está demasiado duro, esto está demasiado fuerte el Evangelio. O también si alguien la confronta en una iglesia y no acepta la confrontación, termina no cambiando su vida, pero termina yéndose al mundo o yéndose a otra iglesia para seguir tapando su conducta. Qué feo, ¿no es cierto? Qué tremendo. Huirse de la confrontación de Dios es lo peor que puede pasar. Y que puede pasar. Y es lo más trágico, porque la paz no habrá ni en mi familia, ni en la familia, ni en mi descendencia, ni en la iglesia, ni en la comunidad, porque soy un ser tóxico que no he logrado limpiar mi vida. Y por lo tanto, no soy un buen testimonio. Ahora bien, la segunda cosa que le profetiza a David, Jonatán, dice, tomarán tus mujeres delante de los ojos, de tus ojos, y se lo dará a otro. David era un rey. Y los reyes tenían concubinas. 150 concubinas tuvo David. Tenía el trono del rey David. Tenía el privilegio, era querido del pueblo. Era un hombre próspero. ¿Qué más querían? Pero él no honró su posición, falló. Así que, ¿qué le pasó a David? Por consejo de otra persona, igual se lo quitaron las concubinas y se lo entregaron a otro. Y con sus ojos y en su frente, sus mujeres estuvieron allí, acostándose con los enemigos. Qué dolor, qué vergüenza. ¿Cómo no habrá sido eso, no es cierto? Le pasó lo que le pasó. Tres, el hijo que te ha nacido va a morir, dijo Natán. Otro dolor. El hijo que iba a nacer o que nació de esa relación de pecado con Betsabé, a los pocos tiempos murió. Y el rey David ya había asimilado, óigame bien, el rey David ya había aceptado su culpa, ya se había arrepentido. Por eso mandó a ayunar y a orar por la salud de ese niño. Pero terminó muriéndose. Qué pena. Y él oró y ayunó, pero de todas maneras, la sentencia estaba dada y murió. ¿Ah? Trágico, qué pena, qué dolor. Así que, amados hermanos, las consecuencias son trágicas y durísimas. El pecado nunca
nunca es bueno, nunca trae buenas consecuencias. Recuerden nomás por qué vino Jesús. Porque el hombre no pudo solucionar el problema del pecado. Entonces Dios, en su infinita misericordia, le manda a su único hijo a morir en la cruz para pagar el precio del pecado. Entonces, no es que el pecado no se pagó. El pecado se pagó, pero a través de la vida de Jesús. Tiene una consecuencia terrible. Y la paga del pecado, dice la Biblia en Romanos, es muerte. La paga del pecado es la muerte. Por eso, hermanos amados, yo sí le tengo miedo y respeto y temor a Dios. Porque la digo con cuidado. No es que nosotros, no como humanos, como naturaleza humana, no vamos a pecar. Todos los días pecamos. Pero una cosa es pecar con intención y otra cosa es pecar en la búsqueda, en el caminar, buscando lo mejor, lo bueno, para agradar a Dios, para agradar a mi vida, misma vida, a mi familia y a la iglesia. Amados hermanos, por eso esta situación hay que tomarla en serio. La iglesia no puede ser muy blandita, ni muy acariciadora, como digo yo, ni muy miau, porque el mensaje de Dios es el mensaje integral, es el mensaje de la gracia, del amor y del perdón, pero también es el mensaje de autoridad de Dios, del Rey, del Creador, del Señor, del Soberano, del que tiene todo en sus manos, del que si Él quiere en un chasquido, así nos desmenuza, porque es Dios omnipotente. Pero es la grande gracia y amor de Dios que todavía nos tiene consentidos, nos da bendición. Pero hay que ser confrontados, pero hay que enfrentar, pero hay que seguir en el camino real y verdadero que el Señor nos ha traído. Dios no nos ofreció el camino de 5 estrellas. Dice que estamos en el desierto. Dice que estamos todavía caminando. Dice que todavía estamos en la historia. Pero un día sí vendrá este capitán, este rey, este señor perfecto. Y vendrá a poner todo en orden. Y se acabará el tiempo de clamor, de dolor. Las primeras cosas pasaron, dice en Apocalipsis. Aquí todas son hechas nuevas, donde enjugará toda clase de dolor y lágrimas, y podamos estar ahí. Por lo tanto, como buenos soldados de Jesucristo, dice Pablo, como buenos soldados de Jesucristo, caminando aún frente a la pelea de la vida difícil, de confrontar al pecado, sigamos adelante. Y como dice Hebreos, siempre he puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Amados hermanos, el mismo David se sentencia y dice a este hombre, hay que castigarlo. Él mismo dice, pero qué bueno, y el último punto que tengo en esta mañana es la confrontación, es la oportunidad
para la confesión. El versículo 12 y 13 dice, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. El 13 dice, entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha redimido tu pecado, no morirás. Termina, empieza fuerte, ¿no? La historia es tremenda, pero termina diciendo algo que como que le da una esperanza. Y eso realmente es la salvación. Luego de que el rey David dice, pequé contra Jehová. Esta palabra significa aceptación, reconocimiento, humildad, enfrentamiento, asimilación. Asimiló el golpe, sintió el dolor. Y aunque tuvo que vivir todas estas tragedias en la familia, en su propia vida, en su nación a la que gobernaba, cada vez en guerras, cada vez en pleitos, David termina diciendo, aceptando, pequé. ¿Cuántas veces nosotros, siendo confrontados, tenemos la actitud de David, de reconocer, es pecado lo que estoy haciendo, es pecado lo que hice, me duele en el alma, pequé contra Jehová, no lo voy a volver a hacer nunca más. Voy a confesar mis pecados, aceptar mi culpa y decir, Señor, tú serás en mi vida. El Salmo 32. El Salmo 32 es el Salmo del rey David. Después de este pasaje, escribe el rey David un salmo y dice lo siguiente, en el versículo 5 de Salmos 32. Ahí dice que mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Miren cómo el rey David se restauró hasta que es autor de un montón de salmos. Pero él dice franca y honestamente, dice, yo confesé mi pecado, acepté mi culpa. Y aunque pasé todas las consecuencias, Dios me perdonó mis pecados, me restauró y me perdonó de toda maldad de mi pecado. Esta es una puerta de la gracia de Dios, del trabajo que el Señor ha venido haciendo en nuestra vida y que lo va a seguir haciendo, pero hay una condición siempre, aceptación en humildad de una palabra, de una profecía clave, de una situación real. No es una manipulación, no es una acusación sin fundamento, no es un tratar de buscarle una mancha más al tigre, no es buscar nada de malo para la familia ni para la sociedad, es enfrentar una realidad, es poner mi corazón en la órbita correcta. Así que, amados, esta mañana yo quiero, a la luz de este pasaje,
que termina diciendo no morirás, yo termino diciendo lo que dice la palabra de Dios. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Hay alguien que quiere cortar la cadena de pecado. Es bueno ahora terminar haciendo un examen del árbol genealógico de mi familia también. Yo hace muchos años, por cumplir un deber, me puse a revisar el árbol genealógico para ver de dónde vengo, qué costumbres tenían o cómo vivían mis abuelos, mis antepasados. Y menos mal que no pude hacerlo, sino hasta mi abuelito de mi papá y mi mamá, nada más, el primer abuelito, porque no pude buscar el tatarabuelo, diríamos. No llegué allá porque no había referencias. Mi papá, el papá de mi papá, o sea, mi abuelito, vino de Colombia y se sabe que a Colombia llegaron unos sarrias de España, pero ¿cómo llegar a las verdaderas familias, no? Entonces, por ahí llegaron los arias acá. Así que mi papá está por ahí, nacido en la provincia de Pichincha, en un lugar llamado Puembo, ahí al ladito del aeropuerto actual, por ahí nomás. Y sé que tiene algo por ahí, y sé que mi abuelito fue un, un ex militar, después era policía cuando se retiró, era bravo, mujeriego, era, borracho, prepotente. Entonces, a ver, yo dije, a ver. Él era firme, fuerte. A ver, yo, ¿qué carácter tengo? Me puse a pensar en mi carácter y yo dije, claro, por eso soy bravo. Tengo cara como para morir peleando, porque habían participado en la guerra del 41. A razón que soy así. Y de pronto pensé, ¿y por qué soy autoritario? Ah, claro, mi abuelito era autoritario. Así le crió a mi papá. Yo también. Yo también tengo que enseñarle así a mi hijo. Y mis hijos también han de seguir eso. Pero a la luz de la Biblia, entonces mi árbol genealógico tiene que cortarse. ¿Y por qué tienen que cortarse? Como dicen mis hermanos del norte, con yo. Con yo tiene que cortarse. Porque yo he aceptado a Jesús como mi Señor y Salvador. Y por ahí empieza una nueva vida, dice Jesús. Que Él nos da nueva vida en Cristo Jesús. Y si conmigo empieza a cortarse la cadenita del mal, entonces yo seré un instrumento de bendición para los futuros, la futura generación. Solo con Cristo se puede cortar la cadena de maldición. Algunos, sus abuelos han sido hechiceros, chamanes, toda la vida. Entonces yo también, o ellos también, practican el chamanismo, aunque es ya no consciente, inconscientemente. Por eso es necesario cortar las consecuencias del pecado pasado. Porque conmigo continúa o en mí se corta.
¿Qué dicen, hermanos, ustedes? Con ustedes se corta su cadena de maldición por haber aceptado a Cristo y por haber sido confrontados y por haber sido cambiados y redimidos por la sangre de Jesús. No importa entonces el pecado pasado de otros. Ahora empieza una nueva vida en Cristo Jesús. Con nosotros se rompe la maldición y la cadena. Aunque las consecuencias sigan, pero tengo que implantar una nueva esperanza, un nuevo caminar en mi destino, en mi vida, en mi caminar. Mis hijos no serán más atados ni perseguidos, sino serán renovados en Cristo Jesús. Que el Señor nos bendiga. Hay un lugar para ti, Dios te llama, ven aquí.